Radio Mundo Católico presenta La Hora de la Divina Voluntad, bajo la conducción del Maestro Pepe González. Y esto está tomado del volumen 16 del 20 de agosto de 1923, cuando nuestro Señor Jesús le revela a Luisa Picarreta y le propone a la Santísima Virgen María como el ejemplo más perfecto de vivir dentro de la divina voluntad. Y dice: estaba pensando entre mí, el buen Jesús dice tantas cosas admirables de su voluntad, y cómo no hay cosa más grande, más alta, más santa que el alma que llama a vivir en su querer. Pero si así fuera, ¿quién sabe cuántas cosas admirables yo debería hacer? Cuántas cosas estrepitosas, aún externamente. En cambio, nada fascinante, nada que impresione. Al contrario, me siento la más insignificante y que nada hago de bien, mientras que los santos, ¿cuánto bien no han hecho? Cosas estrepitosas, milagros, y con todo esto dice que el vivir en su querer deja atrás a todos los santos. Sí, le dice Jesús, porque todos los santos hicieron mi voluntad, pero no la poseyeron como tal. Nadie ha entrado, solo mi madre y yo, y antes del pecado original, Adán, pero perdió el don de mi voluntad. Por eso tú eres la depositaria, tú eres la primera alma en recibir, después de mi madre y yo, el don de mi divina voluntad. Porque tú eres la iniciadora del tercer fiat. En ti se cumple la tercera promesa del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús le explica a Luisa: durante 2000 años, desde que vine a fundar mi iglesia, todos mis hijos han cumplido mi voluntad, pero como se hace en la tierra, no como se hace en el cielo. ¿Pueden captar esto? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Perfectamente. Y los santos, los bienaventurados en la patria celestial, viven dentro de la voluntad divina. En ellos está operante y actuante, y la poseen como propia. Esto, como a muchos de nosotros, le costaba también trabajo entenderlo a Luisa, pero el Señor le va a seguir explicando. Ahora yo quiero, después de ti, que todos mis hijos que entrarán a vivir en mi voluntad, la vivan en esta tierra, pero como ya se vive en el cielo. Porque yo quiero que se viva el cielo en la tierra. Es decir, que la misma vida que tienen los bienaventurados en la vida eterna, esa misma vida divina, quiero que ustedes la gocen aquí en la tierra. De lo contrario, no puede ser el cielo en la tierra. Entonces Jesús le sigue explicando a Luisa. Entonces, mientras estos y otros pensamientos pasaban por mi mente, mi Jesús se movió en mi interior y con su acostumbrada luz me dijo: hija mía, la santidad, cuando es individual, para un tiempo y para un lugar, tiene más de prodigioso en el exterior, para atraer a aquellos individuos
lugares y tiempos a recibir la gracia y el bien que esa santidad contiene. Pero estamos hablando de una santidad toda humana, bien intencionada, heroica, con grandes milagros, portentos y prodigios, pero en fin, santidad de tipo humana. Y Jesús le explica a Luisa: en cambio, la santidad del vivir en mi querer no es santidad individual. No es una santidad asignada a hacer el bien a ciertos lugares, a ciertos individuos y en ciertos tiempos. No, sino que es santidad que debe hacer el bien a todos, en todos los tiempos y en todos los lugares. La santidad humana solo beneficia a los que entran en contacto con ese santo de su tiempo, en su momento. Es una santidad individual para un grupo de personas y para una época. Pero la santidad del vivir en mi querer hace bien a todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los hombres del pasado, del presente y del futuro por toda la eternidad. Porque la santidad del vivir en mi querer es como el sol, mientras que la santidad del vivir en la humana voluntad es como las estrellas. Y si las estrellas brillan, ¿a qué se debe? Al sol que las ilumina. La santidad de mi voluntad es como el sol, calienta a todos, sin disminuir su fuerza, ni su calor, ni su luz. Es una santidad que eclipsa a todas las demás santidades. Por eso te quiero dentro del sol de mi voluntad, para que la tengas como propia, para que hagamos vida juntos, yo en ti, tú en mí, y así hagamos bien a todos los hombres del pasado, del presente y del futuro, como hacía Jesús y como hacía nuestra Madre Santísima. Y Jesús continúa explicándole. Dice enseguida: esta santidad del vivir en mi querer hace bien a todos, en todos los tiempos y en todos los lugares. Es una santidad que queda eclipsada en el eterno sol de mi querer, que invadiendo a todos es luz sin palabra, es fuego sin leña, sin ruido, sin humo, pero no por esto deja de ser la más majestuosa, la más bella, la más fecunda. Su luz es la más pura, su calor el más intenso, y cuya verdadera imagen es el sol que ilumina vuestro horizonte, ilumina a todos, pero sin ruido. Es luz, pero no tiene palabra, no dice nada a nadie del bien que hace, de las semillas que fecunda, de la vida que da a todas las plantas, de cómo con su calor purifica el aire contaminado y destruye lo que puede dañar a toda la humanidad. Y es tan callado que aunque lo tengan con ellos, no le prestan atención. Pero no por esto deja de ser majestuoso y bello, ni deja de seguir con el bien que hace a todos. Y si el sol llegara a faltar, todos lo llorarían, viniendo a faltar el más grande milagro de la fecundidad y conservación de la naturaleza humana. Jesús le está explicando a Luisa que la santidad del vivir en su voluntad y en su divino querer es como el mismo sol, que lo ilumina todo, lo penetra todo. ¿Y esa luz tiene palabra? No. ¿Es una palabra muda? Sí.
El sol nos grita que está fecundando la tierra, que nos está transmitiendo su vida, pero sin embargo está ahí y pasa inadvertido muchas veces. Jesús le dice a Luisa: así serán las almas que vivirán en mi querer. Serán las más pequeñas, las más ocultas, casi pasarán desapercibidas, pero esas almas hacen los prodigios y los portentos más grandes y nadie las toma en cuenta. Y para hablar de esta verdad, Jesús le va a poner el ejemplo de nuestra Madre Santísima y le dice: más que sol es la santidad del vivir en mi querer. Un alma recta y toda ordenada en mi voluntad es más que un ejército de batalla. Su inteligencia está ordenada y vinculada con la inteligencia eterna. Sus latidos, sus afectos, sus deseos están ordenados con vínculos eternos. Así que sus pensamientos, su voluntad y todo su interior son armas que defienden a todos y por primero a su Dios. Llevan el bien a todos. Son la verdadera milicia celestial y divina que la suprema majestad tiene toda ordenada en sí, siempre pronta a sus órdenes. Así están las almas que viven en mi voluntad. Además, le dice Jesús a Luisa: está el ejemplo de mi Madre Santísima. Mi mamá, dice Jesús, verdadera santidad del vivir en mi querer. Todo eclipsado su interior en el eterno sol de la voluntad suprema, debiendo ser la reina de la santidad de los santos y madre y portadora de mi vida a todos y por tanto de todos los bienes, quedaba como oculta en todos, llevando el bien sin hacerse conocer. Nuestra madre, desde su inmaculada concepción, vivió y vive eternamente en la divina voluntad. ¿Y hay algún santo que se le pueda igualar? ¿Por qué? Porque todos los demás santos no tenían el don de la divina voluntad como propia. Podían hacer la voluntad de Dios, pero desde su voluntad humana. ¿Ya les quedó claro esto? Los santos del pasado que han hecho la voluntad de Dios, pero que no la han vivido por dentro, ni la han poseído como propia, su santidad es en el orden humana, mientras que la santidad del vivir en la divina voluntad es de orden divina. Es una santidad divina. Y puesto que se trata de una santidad divina, ¿quién es el que la produce? Dios mismo, mediante el don supremo de su voluntad reinante y operante en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué sirve la voluntad humana? La voluntad humana, desde el principio, cuando Dios creó a Adán en el paraíso, le creó una voluntad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál fue la razón de que Dios le haya creado a Adán una voluntad? Para que esa voluntad de Adán fuera el trono, fuera la sede donde debería reinar la divina voluntad. ¿Queda esto claro? Hagan de cuenta que esta silla, permítanme dejar el libro y meter el papelito aquí. Hagan de cuenta que esta es nuestra voluntad, ¿sí? Esta silla es nuestra voluntad.
¿Para qué creó nuestro Padre Celestial una voluntad humana? Para que Él, por tu libre decisión, Él viniera con su voluntad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a sentarse y reinar en nuestra voluntad. La voluntad humana es el trono, es la sede donde debe reinar la divina voluntad. ¿Queda esto claro? ¿Y eso es malo o es muy bueno? ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Le dijo a Dios: retírate, no te quiero más, te expulso de mi vida. No quiero que tu voluntad reine sobre la mía, quiero que la mía reine por sí sola. ¿Y qué hizo el Señor? Se retiró. Y cuando Adán expulsa a Dios de su voluntad, ¿qué sucedió? El pecado original. Y con él la muerte, la pérdida de los dones preternaturales. Perdió el orden de la voluntad divina, la vida divina, la ciencia infusa, toda la gracia, y quedó desnudo, desposeído de Dios. Entonces el Señor, al ver que el hombre se precipitaba en el abismo por una voluntad egoísta y soberbia, donde ya no reina más la voluntad de Dios, entonces viene el plan de la redención, para devolvernos la filiación divina. Pero no se nos podía dar el don de la divina voluntad todavía. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. Con muchísimo trabajo los apóstoles asimilaron el don de la redención. ¿Tú crees que iban a asimilar el don de la divina voluntad? No era el tiempo. Lo primero urgía sacar al hombre de ese estado condenatorio, devolverle por el bautismo la filiación divina y prepararlo durante 2000 años para que pidiera el reino de la divina voluntad, como reinó en el principio en Adán. Entonces pasaron 2000 años y el trono de Dios seguía, díganlo, vacante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fueron todas las santidades del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Sin la voluntad de Dios reinante. Ellos la hacían en intervalos y luego se salían, pero no la poseían como propia. Entonces, después de 2000 años, se cumple el decreto divino. Y supongamos que esta silla se llama Luisa Picarreta. Entonces viene la divina voluntad y ¿qué hace? Vuelve a tomar imperio, reino, soberanía, potencia, y extiende sus confines en el alma de Luisa, y queda ella viviendo en el supremo don de la divina voluntad. Entonces, ¿ella es la primera? ¿Es la primogénita? Es la primogénita. Claro, lo he dicho. Los primeros, ¿quiénes fueron? Jesús y María. Eso no se discute, eso no les quite la perturbación en su alma. No se perturben, porque María y Jesús son los primeros. Y hemos dicho que María, ¿desde cuándo la posee? Desde su inmaculada concepción. ¿Queda esto claro? Pero el Señor quería un alma bajo los efectos, porque nosotros decíamos, bueno, pues es que ella es María y fue concebida sin pecado original, ¿verdad? Pero nosotros estamos bajo el pecado original. Bueno, ahora ya tenemos a Luisa la Santa, que nació bajo los efectos del pecado original, y ella recibe el don de la divina voluntad. ¿Por primera? Sí. Y después de ella, todos los que el Señor llame. El Señor nunca te revela una verdad divina solo para mostrártela y no dártela. Cuando el Señor te habla del don de su voluntad, entonces, ¿qué debo entender? Que me lo quiere dar. ¿Y qué necesito? Anhelarlo,
desearlo, quererlo, disponerme y comenzar a leer la doctrina del don de la divina voluntad. Porque a mayor conocimiento, mayor don. No me quedó claro. A mayor conocimiento, la Virgen María, en el libro del Reino, le dice a Luisa: cada conocimiento de más de la voluntad divina, en el alma que se acerca a dar un sorbo de la doctrina del vivir en la divina voluntad, cada sorbo, cada conocimiento forma un rayo de luz en el alma. Y conforme el alma sigue avanzando en el conocimiento, se va formando en su interior el sol del divino querer. Y cuando menos se entere, estará viviendo en el don de la divina voluntad. Y esto es una promesa de la Virgen María. Esa es la confianza que tenemos en nuestra Madre. Y así Jesús le sigue explicando a Luisa. Bellamente le dice: está el ejemplo de mi mamá, verdadera santidad del vivir en mi querer, todo eclipsado su interior en el eterno sol de la voluntad suprema, debiendo ser la reina de la santidad de los santos y la madre portadora de mi vida a todos, y por tanto de todos los bienes que daba como oculta en todos, llevando el bien sin hacerse conocer. Más que silencioso sol, llevaba la luz sin palabra, el fuego sin ruido, el bien sin hacerse notar. No había bien que no partiera de ella, no había bien que no partiera de ella, porque nuestra Madre es mediadora y medianera de todas las gracias. ¿Por quién vamos a recibir el don de la divina voluntad? Por medio de María, porque ella es madre y reina de la divina voluntad. Ese es el título más alto que le podemos dar a nuestra Madre Santísima, madre y reina de la divina voluntad, porque en ella se concibió y porque en ella reinó. Y es a través del fiat de María que, uniendo nuestro fiat al fiat de María, ella pronunciará su fiat en nuestra alma para que quede concebida la divina voluntad. Ella es el modelo y el ejemplo más perfecto. Y dice enseguida Jesús acerca de su madre: no había milagro que de ella no saliera. Viviendo en mi querer, vivía oculta en todos, y era y es origen de todos los bienes de todos. Estaba tan extasiada en Dios, tan fijada y ordenada en la divina voluntad, que todo su interior nadaba en el mar eterno del querer divino. Estaba al día de todo el interior de todas las criaturas y ponía el suyo para reordenarlas delante de Dios. Era precisamente el interior del hombre lo que tenía más necesidad de ser rehecho, reordenado, más que el exterior, y teniendo ella que hacerlo más, parecía que dejaba de hacerlo menos, mientras que era origen del bien externo e interno. ¿Están descubriendo la grandeza de María? Y toda esa grandeza, ¿de dónde le viene? Del don de la divina voluntad operante y reinante en ella. Por eso ella contenía todo el bien para sus hijos. Y dice el Señor: sin embargo, aparentemente, mi madre no hacía obras grandes y estrepitosas. Ella, más que sol,
pasaba inobservada y oculta en la nube de la luz de la voluntad divina. Tanto que los mismos santos han dado de ellos escuchen esto, han dado de ellos aparentemente, más haciendo cosas más estrepitosas que mi misma madre, pero ninguno de los santos la puede igualar. ¿O hay algún santo en la historia de la humanidad que iguale a la Virgen María? Ninguno. ¿Y todos juntos? Tampoco, porque ella poseía como vida propia el fiat divino, la voluntad de Dios operante. Por eso Jesús mismo le dice a Luisa, que te quede claro, que lo que yo soy por naturaleza divina, mi madre lo es por gracia. Ve el lugar que ocupa en las alturas del cielo nuestra Madre Santísima y cómo ningún santo la puede igualar. Pero la razón de la grandeza de nuestra Madre, ahora nosotros ya sabemos cuál es, que vivía enteramente en el don supremo de la divina voluntad. Y dice Jesús, y con todo, ¿qué cosas son los más grandes santos ante mi mamá celestial? Son apenas las pequeñas estrellas comparadas con el gran sol, y si éstas quedan iluminadas, es gracias al sol de mi madre. Entonces todos los santos, ¿dónde fueron concebidos? En el seno virginal de nuestra Madre Santísima. ¿Y por qué fueron concebidos en el seno de María? Porque María poseía la vida divina. ¿Y por qué poseía la vida divina? Porque sus actos eran todos divinos. ¿Y por qué sus actos eran todos divinos? Porque eran actos operantes y conquistantes de la divina voluntad en la reina del cielo y de la tierra. Porque la divina voluntad que genera actos divinos, y los actos divinos que generan vida divina. Y ese era el secreto de nuestra madre. Por eso en su vientre todos fuimos concebidos. Y en ese mismo vientre nos quiere otorgar el don de la divina voluntad. Y Jesús continúa. Dice enseguida, así que la causa de los santos fue mi madre. Pero a pesar de que no hiciera cosas estrepitosas, no dejaba aún visiblemente de ser majestuosa y bella, rozando apenas la tierra y toda ocupada en aquel eterno sol, que ella con tanto amor y violencia fascinaba y atraía para transportarlo del cielo a la tierra, y que la humana familia había tan brutalmente exiliado hasta lo más lejos. Y ella, con su interior todo ordenado en el divino querer, no daba tiempo al tiempo, ni si pensaba, si latía, si respiraba, y todo lo que hacía era vínculos fascinantes para atraer al Verbo eterno a la tierra. Y venció e hizo el más grande de todos los milagros. ¿Cuál fue, mis queridos hermanos, el más grande milagro de nuestra Madre Santísima? Hacer traer al Verbo eterno de Dios a la tierra, a su vientre purísimo y virginal. Ese fue el más grande milagro. ¿Y cuál va a ser el segundo más grande milagro de María? Hacer reinar en nosotros el don de la divina voluntad de su Hijo. Primero nos trajo ¿a quién? Al Hijo, y ahora nos va a traer a la voluntad divina del Hijo. Es por medio de María, pero ¿a través de quién?
de la depositaria, de Luisa Picarreta. Por eso nuestra madre la leccionó y la preparó y la acompañó. Y ahora ellas juntas corren por todos los continentes, impetrando en todos los corazones y en todas las mentes de los hombres el don de la divina voluntad. Pero ¿quiénes lo van a recibir? Los que lo deseen, los que se dispongan, los que lo quieran, y los que no lo quieran quedarán solo con el don de su humana voluntad. Pero nuestra madre y Luisa están formando el ejército de los hijos que vivirán en el reino de la divina voluntad. Y así concluye nuestro Señor Jesús. Así que mi madre hizo el milagro más grande, hacer venir del cielo al Verbo eterno de Dios. ¿Y por qué pudo hacer ese milagro tan grande? Porque poseía como don propio el don de la divina voluntad. Hemos llegado al fin de este programa de Radio Mundo Católico. Continúa con nosotros.